tenemos en contacto telefónico al intendente de la ciudad de Neuquén. Igualmente, muchas gracias por atendernos, muy amable. Por favor, gracias a ustedes por la comunicación. No, por favor, faltaba más. Bueno, vamos a hablar de todo, pero fundamentalmente quiero hacer foco en un artículo que escribió el día sábado, ¿sí?, en el diario Río Negro, Vaca Muerta y los riesgos del populismo. Así es un artículo que escribí motivado por este gen maldito que nos viene enreinando a los argentinos, que es el populismo, entendiendo por populismo llevar adelante los argumentos de la verdad y las causas nobles para esconder las mentiras. Y en ese sentido creo que la Argentina ha perdido posicionamiento, ha perdido solidez, ha perdido calidad cultural, ha perdido calidad educativa, de ser una de los países más importantes del mundo cuando cumplíamos 100 años, estamos como furgón de cola y sobre todo dentro de Latinoamérica, peleándonos con Venezuela a ver quién tiene la inflación más alta y quién tiene la degradación más grande entre precisamente estos dos países. Así que la verdad, creo que el populismo nos ha perjudicado a todos los argentinos y en esto los argentinos hemos sido seriamente depredados por un gobierno nacional que nos ha sacado a precio de nuestros recursos, el gas y el petróleo, precisamente para que en nombre del populismo y la demagogia hayan llevado adelante el regalo de los servicios públicos en sectores que social y económicamente pueden solventar los gastos reales que tiene un servicio público, sino cómo justificaríamos que casas importantes, edificios importantes de 4 o 5 mil dólares el metro cuadrado, como en la zona de Recoleta, estén pagando 200 pesos de gas por bimestre, departamento de 400, 500 metros, cuando una familia humilde tiene que estar pagando 40, 50 pesos una garrafa y que le dura una semana. Es decir, esto que en nombre de la justicia social, bajo el ampuloso nombre del proyecto nacional popular y la década ganada, lo único que hacen es que poder financiar a los ricos. Entonces creo que así como se llevaron puestas soja, aplicando altísimas retenciones para incrementar los gastos del Estado, los gastos corrientes, los subsidios, que en realidad yo estoy en contra de los subsidios, estoy a favor de los subsidiados, que lo único que permite que las empresas hagan negocio y los funcionarios también, si no, fíjese lo que está pasando con Jaime. Y de esta manera se rompe ese contrato social que debería existir entre el Estado a través de un gobierno con los ciudadanos, donde se les da categorías de cliente y no de ciudadanos. Y fíjense que ya ha trascendido que la ex gente de el organismo que tiene que estudiar las variables de la economía de la Argentina ha dado un índice de pobreza del orden del 21%, cuando todavía el gobierno no da las cifras oficiales. Entonces, las cosas tienen que empezar a dilucidarse. Y yo creo que si lo hacemos con contundencia, corremos el riesgo que así como populismo se llevó puesta la soja, también se lleve anticipadamente puesta vaca muerta con todos los recursos. En el artículo lo parafrasea a Vargas Llosa, bien digo, en lo que tiene que ver con la definición de populismo, y Vargas Llosa lo define como la enfermedad de la democracia. Así es. Yo creo que el populismo es una deformación de la república y la democracia. Así como la dictadura existe y la tiranía también como la expresión más autoritaria, en la democracia precisamente el populismo es su mayor enfermedad, así como en la aristocracia es la tiranía o la dictadura, ¿no? ¿Considera que corre riesgo la ley corta? Yo creo que se la está llevando puesta la ley corta. La ley corta se sancionó o se envió allá por el año 2006, 2007, no, a ver. Sí, 2006. 2006. En realidad fue con Néstor Kirchner la mandó. Sí. Fue la expresión más concreta del reconocimiento del derecho de propiedad de las provincias sobre el gas y el petróleo. Donde en ese momento el horizonte de la reserva
era aproximadamente 6 años. Nosotros teníamos capacidad de extraer por 6 años aproximadamente. Después apareció el fenómeno de la formación geológica de Vaca Muerta, donde ya se trata de otra cuestión y de otro volumen el negocio. Y bueno, creo que hoy la intención que tiene Galuccio como presidente de YPF es convertir a YPF en el dueño de los recursos y estar por encima de las provincias, que de hecho cuando la Presidenta de la República, y creo que en esto hemos hablado en el programa de ustedes con el decreto 1277, donde la misma Presidenta se arrogó las facultades de prorrogar concesiones, cuando originalmente ni siquiera había tenido la facultad de hacer la concesión primaria, porque es facultad de la provincia. Claro, esa comisión estaba conformada por Kicillof, Moreno y Cameron, ¿verdad? Exactamente. Cameron como secretario de Energía, Moreno en su momento como secretario de Comercio. Secretario de Comercio. Creo que ya era ministro de Economía. Sí, tal cual. Guadalupe. Muy buenas tardes, Intendente Horacio Quiroga. Guadalupe Morales lo saluda. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo le va? Bien. Hoy en declaraciones el gobernador dijo que en lo charlado con la presidenta no se iba a tocar la ley corta, pero sí habló de las licitaciones, lo cual implicaría una desventaja en GIP, ya que se harían de forma pública estas licitaciones, ya no pasarían tanto por el ámbito provincial. ¿A usted qué le parece esto? A mí me parece horrendo, porque en realidad el que tiene que ganar las licitaciones es YPF. Claro. YPF es una empresa que tiene que competir en el mercado hidrocarburífero. YPF es una empresa como cualquier otra que tiene la posibilidad de venir y de competir a ver cuáles son las mejores condiciones para la provincia de Neuquén, que se podrían establecer distintas variables, pero variable objetiva que nos permita determinar quién es el que gana un proceso licitatorio. Nosotros podríamos decir que, por ejemplo, el que gana es el que dé mayor cantidad de regalías, puede ser uno. El otro puede ser el que dé mayor cantidad de inversiones. El otro puede ser el que dé mayor fuente de trabajo. Pero en realidad el dueño del recurso es el que tiene que ubicarse en su lugar de poder concedente y llamar a la licitación. Y en esto seguramente YPF va a tener mejores condiciones o condiciones ventajosas respecto del resto, como por ejemplo la capacidad de endeudamiento, que de hecho creo que hoy uno de los motivos también inflacionarios es que YPF también se nutre de la emisión monetaria que está haciendo la nación. Bueno, entonces que compita con Apache, con Schlumberger, con American Energy, con cualquiera, y ahí vamos a ver a los neuquinos cuál es la propuesta que más nos conviene. ¿A usted le parece que estas imposiciones que se están realizando desde el gobierno nacional tienen que ver con favorecer un poco la situación de YPF en lo que son las áreas de explotación acá en la provincia y más particularmente en Vaca Muerta? Yo creo que la intención que tiene el gobierno nacional es de apoderarse de todos los yacimientos a través de YPF. Y eso es viejo, porque en realidad antes sí lo podía hacer, porque antes del 94 el dueño del recurso era la nación, no eran las provincias. En ese momento YPF como empresa nacional, como empresa estatal, disponía por cuenta y orden del gobierno nacional de los yacimientos como propios. Pero en el 94 hubo una modificación y yo recuerdo, y sobre todo aquellos que tengan interés pueden consultarlo en los diarios de sesiones pertinentes, cuando hubieron dos convencionales que participaron muy activamente en la redacción del artículo. Uno fue la senadora Luz Apag y la otra, en ese momento, convencional constituyente, ¿verdad? Y en Santa Fe expresaron tanto la convencional Luz Apag como la convencional Cristina Fernández de Kirchner, que los yacimientos deberían ser propiedad y jurisdicción de la provincia. La convención no le aprobó el tema de jurisdicción porque le correspondía que estuvieran dentro de la jurisdicción federal, pero lo que sí se apoyó, y por eso quedó plasmado claramente en el artículo 127,
que la propiedad de los yacimientos, del subsuelo y de la riqueza pertenecían a las provincias. Ujú. Usted la semana pasada compartió junto con el gobernador una jornada de energía donde el gobernador también defendió el derecho de las provincias a través de GIP. ¿A usted qué le parece que le ofrecieron desde parte del gobierno nacional para que hoy el gobernador diga que estaría de acuerdo en firmar esta nueva redacción al proyecto de ley de hidrocarburos? Bueno, vamos a ver. Yo confío que el gobernador va a saber sostener lo que expresó en esa jornada de energía, que conjuntamente con el doctor Daniel Montamat, con una visión distinta de la que tenía Nicolás Gadano, que pertenece al grupo de YPF, y donde él manifestó por ahí algunas cuestiones que deberían ser retocadas de la ley. Yo creo que no hay que modificar la ley corta, en todo caso, si en la circunstancia que se incrementara los no convencionales, por ahí se podrían meter algunos temas vinculados a la preservación del medio ambiente, porque es un sistema distinto, a pesar de que yo creo que el fracking, bien hecho como corresponde, no trae ningún riesgo ambiental, que es lo mismo que si tenemos un riesgo por una operación de apendicitis. Si lo haces mal, te mata. Seguro. Entonces viene una operación sencilla, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Bueno, y acerca de todo lo relacionado con lo medioambiental, los diputados han solicitado información sobre la pérdida de la pastilla radioactiva ahí en uno de los pozos. ¿Estaba al tanto de esto, intendente? Lo leí en un medio. Me imagino que debe haber sido un tema debidamente acotado y atendido, y me supongo que lo deben tener muy bien monitoreado. Seguro. Hoy hay tecnología que te permite poder hacerlo, y ese tipo de riesgos siempre están latentes en este tipo de actividades, ¿no es cierto? ¿Cuál es su visión con respecto a los contratos carry o de acarreo? Bueno, yo estoy a favor, que son lo que hizo GIP precisamente, que era posibilidad de asociarse, donde no colocan las inversiones, pero dentro de la rentabilidad se van capitalizando, teniendo parte de la rentabilidad. Yo creo que eso es muy bueno para las provincias, y especialmente, como el caso de la provincia de Neuquén, para los que tienen empresas provinciales de energía. ¿Cómo hacemos para que Añelo se convierta en un Dubái sin calles de tierra? Bueno, yo creo, y también lo digo en el artículo que escribí, en referencia al populismo, acá hay que ir haciendo fondos anticíclicos y hay que ir tomando recursos con afectaciones específicas para el desarrollo de las regiones y comarcas donde se actúa la actividad extractiva. ¿Para qué? Para que no vuelva a pasar lo que pasó con Cutralcopla, con de los Sauces, es decir, no estoy diciendo nada que no haya sucedido. En este caso, la vaca está muerta, pero de todas maneras, que se quema con leche, aunque la vaca está muerta, te largas a llorar. Sí, tal cual, tal cual. Ahora, y con referencia al precio de petróleo también, que es de $78 el barril, a la paridad oficial. Digo, con respecto al precio del petróleo, que hoy es de $78 el barril a la paridad oficial, frente a los casi $110, que es el precio internacional. ¿Cómo se compite de esta manera? Es decir, ¿en qué contexto nace esta circunstancia? Bueno, esa es la mayor depredación que hace el gobierno nacional en relación a los recursos de las provincias. Porque esto es lo mismo que vos seas el dueño del kiosco, y en este caso viene un tercero y te dice, bueno, a ver, el paquete de cigarrillos vale 10, pero lo va a vender así. Entonces te están dando todas las medidas convenientes para que te funda o para que no cubra ni siquiera los costos. Vos calculás de que no es por circunstancia de la suerte buena o mala que se haya reducido casi un 30% la capacidad de extracción de producción de gas y de petróleo. Traducido en plata, la Argentina exportaba excedentes por 5.000 millones de dólares, y ahora importa faltantes por 15.000 millones de dólares. Entonces, evidentemente, algo ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Que depredaron los yacimientos a precio vil para los neuquinos, y mientras tanto con eso hicieron
demagogia y populismo del gobierno nacional con las tarifas, entre ellos que la gente que vive en pleno Recoleta o en Puerto Madero, en su departamento pague 200 mangos por bimestre de gas. Seguro, Entonces, seguro. Vos fijate que en el caso de la nafta es grave, pero en el caso del gas, me refiero al petróleo, es grave. Hoy nos están mochando aproximadamente un 40% de los valores internacionales, de los valores de mercado. En el caso del gas es mucho más preocupante, porque si bien es estacional, el gas que se saca de Loma de la Lata en los meses de invierno, que se incrementa mucho más la distribución residencial, Sí. la provincia de Neuquén cobra el equivalente a un gas de 40 centavos de dólar el millón de BTU, con lo cual nos están metiendo la mano al bolsillo. Y se puede emparejar un poco con el gas que va destinado a industria y a comercio, que anda aproximadamente en 3 dólares el millón de BTU, con lo cual, de acuerdo a las estaciones, sobre todo en verano, ahí se estabiliza un poco mejor el precio. Pero no obstante, el promedio puede ser un $2.10, $2.20, $2.80 en el mejor de los casos, pero a Bolivia le pagamos $11. Claro. Y a Qatar, que le compramos gas licuado comprimido, le pagamos $18 o $20. Bien, estábamos en toda esta cuestión de las importaciones de combustible, de sustitutos, bueno, del gas comprimido, en fin. ¿Neuquén resigna recursos por más de 40.000 millones de pesos? A ver, ¿cómo? Claro, le preguntaba si Neuquén resigna recursos por más de 40.000 millones de pesos. Neuquén ha resignado recursos en la última década por bastante más de 40.000 millones. Esto surge del cálculo por la diferencia fijado arbitrariamente por el gobierno nacional de los valores en boca de pozo con los precios internacionales. De hecho, había una presentación judicial que después se desestimó por el tema del pacto fiscal o del pacto de desendeudamiento, que la verdad a mí no me parecía una buena medida de gobierno. Pero de todas maneras, la provincia de Neuquén perdió cuantiosos recursos en este saqueo que nos ha hecho el gobierno nacional, ¿no? Ahora, al final, en el último párrafo, usted destaca en su artículo que Vaca Muerta corre riesgo de transformarse en una gran frustración. ¿Cómo podemos llevar adelante o qué acciones se pueden llevar adelante para que finalmente esto no ocurra? Bueno, yo creo que esto tiene que salir por una ley. Me supongo que los senadores, especialmente las provincias productoras, no van a votar para permitir y legalizar este saqueo. Me supongo que el resto de los senadores, donde no tienen ni gas ni de petróleo, estimo que van a acompañar este cuidado de las riquezas de las provincias productoras. Si no, yo creo que vamos a correr un riesgo muy grande por varios motivos. Primero, que si generamos esta situación de confrontación con los gobiernos provinciales o con los estados provinciales, evidentemente esto también genera mal clima para las productoras. Y yo lo que creo que lo que tenemos que hacer, sobre todo tratándose de que hay pautas constitucionales tan claras, es generar la suficiente tranquilidad y seguridad para todos los inversores. Que de hecho, hoy el que invierte es YPF, pero invierte YPF porque se financia con el Estado. Por ahora debe ser hasta con plata de la CES, con la emisión monetaria, y seguramente también están haciendo todas estas cosas para poder endeudarse internacionalmente. Porque por otro lado, lo más probable es que los organismos o los mercados financieros estén mucho más predispuestos a prestarle plata a YPF que a la nación argentina. Ahora, yendo al terreno más político, ¿cuál es su relación actual con Río Seco? Yo tengo muy poca relación con Río Seco. De hecho, habría hablado en 2 oportunidades en los últimos 7, 8 meses. Una fue en el mes de noviembre y la otra fue allá por el mes de marzo o abril. Después no he tenido más relación. Bien, porque él en su momento, hace un tiempito nada más, comentó que le gustaría que usted fuese su vicegobernador, ¿sí?
y lo mismo hizo con refiriéndose a Mercedes Lamarca. Y en estos días, si mal no recuerdo, ayer u hoy, se había publicado en uno de los matutinos de aquí de la región que Río Seco comentó que se sentiría orgulloso siendo su vicegobernador. ¿Usted quiere ser gobernador? En primer lugar, creo que con Mercedes Lamarca creo que podrían hacer una buena fórmula, incluso con alguna consistencia o coherencia de carácter ideológico. Creo que se acercan bastante más al populismo de lo que pretende expresar yo. De todas maneras, cuando se trata de hacer invitaciones, yo soy muy afecto a las normas urbanas y en ese sentido, cuando yo quiero invitar a alguien, no utilizo el periodismo, sino que lo llamo por teléfono y le digo a qué lo estoy invitando, para qué y cuáles son las motivaciones. Y además tenemos que pensar que la política no es una regla de tres simple, es un mecanismo de resolución que tiene que ver con la cosa pública, que tiene que estar basado en profundos análisis de estudios estadísticos, ideológicos, de proyección, porque se trata esto de proyectar el futuro. Con lo cual, más allá de en este momento estar inspirado por las actividades deportivas, por el Mundial, la política no es un deporte, es un acto intelectual acompañado con el corazón, pero que requiere un gran esfuerzo de estudio, de trabajo y fundamentalmente, como decía, de proyectar el futuro, sobre lo cual no conozco cuál es la idea de Río Seco con respecto a estas cosas, ¿no? Intendente, yo creo que ahí Río Seco lo que hizo fue chicanearlo un poco y tirarle el guante para ver si lo recogía para en una interna enfrentar dos modelos políticos diferentes, digamos. Él se asume como populista. Hablando de tirar el guante, los otros días vimos un buen, a pesar de que perdió Maravilla Martínez, pero qué macana. Ahí vimos un evento de boxeo y a partir de ahora vamos a tener mucho de fútbol. No tiene nada que ver la política con el deporte. Lo que lo asumen así, bueno, es una forma de que conmigo tienen una gran diferencia. Lo último, intendente, su opinión con respecto al caso Vudú. Me parece que está hasta la mano. Contundente. Sí, me parece que hay cosas muy evidentes, pero que de todas maneras yo soy respetuoso en serio de los procesos judiciales. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Su culpabilidad, y en ese sentido creo que si se entiende que hay algún dictado de autoprocesamiento, debería mediar ahí el juicio político. Yo creo que el vicepresidente no debe pedir licencia y tampoco puede renunciar, aunque sí podría renunciar si quisiera, pero que de todas maneras, en ese caso, si se le dictara el autoprocesamiento, debería automáticamente llevarse adelante el juicio político. 6 pedidos de juicio político tiene Vudú y están los 6 rechazados. Bueno, pero de todas maneras no existía este hecho tan contundente, ¿no? Seguro. Que es el llamado indagatoria. Sí, totalmente. Intendente Quiroga, le agradecemos muchísimo su participación, que haya entrado a la cocina de las noticias. Es muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haberme permitido entrar a la cocina. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Hasta luego.